En este video veremos cómo funciona la integración automática de anexos o, como a veces le llamamos, la integración de índices con índices. No todos los anexos tienen esta funcionalidad, sin embargo es muy fácil determinar a través del panel cuáles son los índices en cada uno de los anexos que se pueden llenar con información de otros anexos. El anexo 4 es un ejemplo perfecto para entender perfectamente cómo funciona la integración automática de anexos. Vamos a presionar el botón de fórmulas dentro de lo que es el espacio en nuestra barra dictamen 2001, la barra de herramientas que dice fórmulas. Presionamos el botón y aparecen todas las integraciones dentro de este anexo. Podemos ver que la utilidad antes de impuestos, tanto la pérdida antes de impuestos a la utilidad en lo que es la columna C, es decir 2021, se integra desde otros anexos, básicamente desde el anexo 2. Este anexo, el anexo 4, es el anexo que más información trae, digamos, o integra de otros anexos. Prácticamente casi toda la información de este anexo se extrae del anexo 1, por ejemplo, el total del efectivo pues al que tenemos que llegar a través del cálculo de estados de flujos de efectivo, las variaciones en pasivos, en inventarios, en activos, ¿no? Cuentas por cobrar, etcétera. Entonces, en este catálogo de integraciones nosotros podemos visualizar cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos a las depreciaciones y amortizaciones, que es la fila 15, podemos ver que al darle doble clic en esta ventana, el sistema nos presenta de dónde trae esa integración. Podemos ver que esta integración viene del anexo 7, empieza con 43, en caso de CIPRED es el tipo 1, entonces cambiaría un poco el índice, pero la funcionalidad tanto en ISIF como en CIPRED es la misma y con el mismo sistema. Aquí tenemos que el total de depreciaciones y el total de amortizaciones en la columna AU del anexo 7 es de donde se trae esta información, entonces no es necesario capturarla, ¿de acuerdo? El sistema va a ir a traer esa información, por eso es muy importante que cuando estén integrando este anexo utilizando nuestro sistema dictamen, sigan el orden en el que se tienen que capturar los anexos para efecto de que cuando lleguen aquí podamos integrar prácticamente el total de este anexo número 4. Las integraciones en otros anexos funcionan de la misma forma. Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, cómo o de dónde se traen los dividendos pagados, podríamos nosotros buscar ese índice. Aquí están pago de dividendos. Y nos va a decir que esto se integra del anexo número 3. ¿Cómo lo sé? Por el índice 43, que quiere decir que es el ISIF de personas morales, régimen general. Y después viene el 03. Entonces de ahí viene, tanto en la columna J como de la H, se trae esa información. Ustedes podrían modificar esto creando su propia plantilla como base de la nuestra y hacer las modificaciones si es que quieren integrar los índices de una forma diferente o incluso agregar integraciones que nuestro sistema no tenga y que ustedes quisieran integrar. Entonces tenemos el panel de detalle de la integración y aquí van a aparecer todos los índices de este anexo que se integran y vean en la parte superior. Yo puedo navegar a través de esto y seleccionar con doble clic, cambia la integración en la parte inferior, pero además se sitúa en la celda que le corresponde, ¿de acuerdo?
También puedo situarme, por ejemplo, aquí en disminución de inventarios y ver que el sistema va a calcular esa disminución con la diferencia entre la columna C y la columna D. ¿De acuerdo? Y es como se integra esta información. Insisto, ustedes pueden cambiar el sentido de estas integraciones o pueden modificar creando su propia plantilla. Podrían también ustedes integrar todas y cada una de estas celdas que se integran con información de otros anexos en forma automática con la opción la integración del anexo o todos los anexos. Recomendamos que esta integración se haga antes de ir al verificador CIPRED o ICIF. Esto para efectos de que toda la información se integre como debe ser. Posteriormente calculamos todos los totales de todos los anexos y entonces vamos a la verificación. Y ahí es donde ya nada más podríamos estar viendo cuáles son nuestras diferencias. Esto también se puede integrar en forma individual. Vamos a suponer que yo llego aquí a disminución de inventarios y no quiero capturarla, ni siquiera quiero calcularla. En la parte inferior tenemos el botón de integrar índice, lo presiono y se calcula en forma automática. Lo mismo con cada una de estas celdas, nosotros podríamos ir integrando de una en una o podríamos integrar a través de este botón todo el anexo para efecto de llegar a nuestro total de efectivo al final del periodo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el panel de integración automática de anexos. Existen anexos que tienen pocas integraciones. En el caso del anexo 1, si nosotros queremos ver qué integraciones son las que tiene, podemos presionar el botón de fórmulas y nos va a presentar cuáles son las integraciones del anexo. Podemos ver que hay bastantes integraciones, casi todas son las de capital, y esto por la columna C, quiere decir 2021, no 2020. Este ejemplo es de un dictamen 2021 y podemos ver que si nos vamos al área de capital, estas integraciones del ejercicio anterior se pueden traer desde otros anexos. ¿De acuerdo? En este caso, utilidades retenidas de ejercicios anteriores viene desde el anexo número 3. No necesariamente vamos a integrar todos los datos, algunos, en este caso, por ejemplo, de capital, generalmente vienen ya en el traspaso que hacemos del ejercicio anterior al actual, pues se copian esta información, pero sirve para validarlas y esto sin duda será uno de los cruces que tendremos que validar. Esto es la integración automática de anexos o integración de índices con índices. Si ustedes le dan doble clic en esta parte, todos los índices del anexo, pueden navegar dentro del anexo y situarse en la celda que corresponda.